La 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 y poderme enamorar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, ya sabéis, a vuestro programa de psicoanálisis favorito, que es Palabras para Vivir. Ya sabéis que estamos en la quinta temporada. Hemos introducido en esta temporada una sección de preguntas y respuestas donde expertos y expertas nos hablan, a raíz de 3 preguntas nos van a desplegar muchas cosas muy interesantes y nos enriquecemos con esas diferencias. Hoy tenemos en el programa a Carmen Salamanca, que ella coordina talleres de poesía. Vamos a hablar de lo grupal, para qué sirve la escritura, cómo mejorar esa creatividad o esa creación en nosotros, para qué nos sirve y cómo el grupo y esas relaciones personales son importantes, y todo ese bagaje cultural que nos enriquece, que nos lleva a producir en nuestra vida algo distinto a lo que creemos que somos, porque hoy vamos a hablar de la importancia de las relaciones con los demás, de mejorar nuestras relaciones tanto con nuestros compañeros, con la pareja, con la familia, con los amigos, las relaciones que tenemos con las personas próximas, y también de preguntarnos eso, cuál es la posición de nosotros mismos frente a los demás. Seguro que siempre hay algo que podamos mejorar en nuestras relaciones, y que en este programa intentamos darle una vuelta a algunas cuestiones y ayudarnos a pensar que ese culto al yo, ¿no? yo, tenemos que relacionarnos también un poco con los demás, ¿no? Y dar cuenta de cómo vamos a mejorar esas relaciones con los demás, de qué depende. Así que continuamos también con nuestras píldoras vitales, esas poesías que siempre nos ayudan a introducir elementos nuevos y para denunciar la realidad y transformar algunas cosas de nosotros. La cultura siempre gran, importante y de gran importancia en nuestras vidas. Muy bien, seguimos construyendo el presente y el futuro. Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy, hoy ni volar ni caer. Hemos cuidado cosas que no sirven para nada, y hemos descuidado cosas que son fundamentales para la vida del hombre. Esa es la educación que nos han dado. Entonces, ¿queremos modificar la educación? Tenemos que revolucionar nuestros sentidos, tenemos que pensar de manera diferente, aunque nos duela un poco, porque la gente dice, eso me duele un poco, eso me da nervios. Algo de nervios tienes que tener. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno, seguramente. La 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 y poderme enamorar. Continuamos en este maravilloso camino para pensar algunas cosas. Bueno, no sé si pensar, por lo menos vamos a hablarlas en voz alta, que para eso está Clemons Lunís, nuestra querida compañera. ¿Cómo Muchas estás, gracias, querida? Laura. A ti, muchas gracias a ti, de verdad. Así que seguimos una semana más. Sí, Tenemos esa fidelidad. Todas las ay, semanas aquí estamos. ay, qué importante eso para las relaciones, ¿no? La fidelidad, ¿no? No, porque hoy vamos a hablar de las relaciones interpersonales, o bueno, de cómo mejorar nuestras relaciones. Pero claro, te decía, bueno, ¿y cómo lo planteamos el tema? Porque la verdad que es algo tan complejo y tan. Hemos hablado, bueno, he dicho de pensar, de conversar, y es que te sientes perdida, tanto en lo que uno conoce de sí mismo como en las relaciones que uno conoce o que va produciendo a su alrededor. Es que es como algo desconocido que no puedes manejar. Pero yo Eso es lo pensaría, interesante, ¿no? ¿no? Que el psicoanálisis nos viene también a indicar que hay dimensión en nosotros y en las relaciones que no podemos controlar, no podemos manejar, pero Bueno, que que no hay un, conocemos, que claro, no conocemos. pero me parece que hay un código, yo creo, si se podría decir, ¿no? Que es como un poco el que te marca, ¿no? Los acuerdos, ¿no? Los pactos con el otro, el cómo Pero se yo mueve uno creo que conforme hay a esos una cosa, códigos.
mira, el otro, si yo pienso, Laura, Laura para mí es una cosa. Yo Ay, tengo ideas sobre Laura. No las voy a decir en público, que tampoco es interesante. ¿Por qué? Porque si yo hablo de las ideas que tengo sobre Laura, hablo de mí. claro, eso es muy Es interesante. que Eso es no muy puedo interesante. hablar de Laura, Claro. porque siempre va a ser mi Mm. visión. ¿Según qué? Según mis criterios, mis ideas, sobre cómo yo me veo en ella. Claro, es como un Porque el espejo. otro siempre es un espejo para uno. Claro. Entonces, siempre hablo de mí. Mm, claro. Entonces, O como cuando yo, hablamos de un tercero, ¿no? Como cuando hablamos de una tercera persona también, que estás hablando de algo que tú no te permites hacer o decir y que a través del tercero lo pone en juego. Si no, para ti sería indiferente. Tú eso ni lo ves, ¿no? ¿qué ejemplo estás dando ahí del tercero? No, que hablo que muchas Suena veces, un sí, pero trío ahí que, ¿de qué bueno, hablas? también, ¿no? Que muchas veces también entra en juego una tercera persona para darse cuenta que somos dos, ¿no? O cuando uno Ajá, critica a una tercera persona, estoy hablando de mí, de cosas que no me permito yo hacer o decir y que la otra persona sí tiene esa libertad de hacerlo, ¿no? O cosas que a mí me encantaría hacer o decir y no las puedo hacer, ¿no? Porque no me lo permito. Entonces es esa... bueno, pero ese aprendizaje de la libertad, eso es otro tema, ¿no? Para otro programa, Sí, también lo que podemos... también está muy bien, pero digamos que es para mejorar las relaciones con los demás. Yo me acuerdo de esa frase de Menaza que decía, ¿no? Que es muy interesante, que Sí, claro, que él llegó a decir eso cuando tenía 80 y pico de años, sí. y que decía que para poder envejecer hay que poder callar, perdonar y olvidar. Mm, Era callar, perdonar y olvidar. sí. Y él se dio cuenta, para resumir esa sencillez de pensamiento, que no es una sencillez, es decir, que primero porque el otro no lo voy a poder cambiar, no lo voy a poder poner a tono conmigo, Mm. o trabajo sobre mí para poder aceptar que el otro es diferente, porque eso es la gran dificultad, que el otro tiene sus otras maneras y no es peor ni mejor que yo, es diferente. ¿No? Entonces, esa tolerancia para poder tolerar, claro, que después vamos a decir el otro es peor porque mira, está en la cárcel, o el otro es peor porque hace cosas malas. Pero bueno, es que yo lo hago todo bien, ¿o qué pasa? Que yo todo lo que hago está súper bien, súper bien. Pues no. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede, no tiene esa capacidad. No podemos pretender ser buenos a 100%. ¿Por qué? Porque el ser humano no lo es. Iban maldad y bondad, iba a ser un híbrido de los dos, que en todos nosotros hay maldad y bondad, y claro, muchas veces es como cómo se pone en juego, porque Claro, y dice, si ay, no la perdona, lo he echas al hecho sin... exterior, la echas al interior. Y muchas veces, ay, perdona, lo he hecho sin querer, no me he dado cuenta. Bueno, esa frase está Ah, buenísima, esta me frase encanta está porque buenísima. estaba viendo un vídeo y dije, no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? De estos que te ponen como de consejos típicos y tips, ¿no? Y decía, Lo claro, es que hice, tú tienes que llegar a un acuerdo. Y si llegas a ese acuerdo y esa persona no se ha dado cuenta, que si te dice que lo ha hecho cosa hecha, que pues ya ahí tú ya te planteas si dejar o no dejar la relación porque te está haciendo daño conscientemente. Pero si lo ha hecho sin querer, pues bueno, ya se puede hablar porque pues tú no lo peor, sabías. es Claro, peor. que son cosas que están ahí haciéndose. Claro, no es que tú conscientemente dirijas eso para hacerlo, pero es que te sale eso porque estás haciéndolo para fastidiar al otro sin encima de manera más verdadera, porque es una pulsión irrefrenable, porque no te la han interpretado, pero lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, qué inteligencia, ¿no? Genera el psicoanálisis de hacer una lectura de muchas cosas de las relaciones. Claro, porque cuando una persona dice lo hice sin querer con mi conciencia, pero mi inconsciente ha dado en la diana, fue directamente donde yo quería, ¿no? Y además, si uno está un poco alerta, se da cuenta, lo hice sin querer, no, al revés, lo hiciste más precisamente que nunca, le Claro, diste ahí más, con más precisión.
Pero ¿qué pasa, claro, ante esa situación? Porque cuando uno hace algo sin querer, a todos nos pasa, ¿no? Qué se pone en juego ahí? Porque tenemos que tener en cuenta que es que también había un tango, ¿no? Que Mená se refería, ¿no? Que los amigos están, de alguna manera, también te traicionan, ¿no? Que también hay traiciones y hay Están para estacadas. fallar. El tango Claro, dice que los amigos están para fallar, es decir, que no existe un amigo que no falle. O si no, claro. porque entonces digo, mi amigo no ha fallado, pero es que cuando ha fallado no lo quise ver, ¿no? Que también es eso ahí para seguir adulando al amigo. Claro, entonces, ¿cómo se juega uno frente a esas situaciones donde el otro falla? Yo también, ¿no? Pero si decimos que el código es estar de acuerdo, tal vez hay algo del código que hay que modificar. Bueno, pero por eso que O, depende de la o manera es de una maldad pensar de cada enquistada. uno. Es que O, uno quiere que ser bueno, quiere que todo el mundo sea bueno y sufre mucho. o tal vez hay algo enquistado en la persona que te suelta ahí y que no se ha resuelto antes, ¿no? Pero Que, eso no nos tenemos que meter, como si la persona me dice, lo hice sin querer, lanza una pelota y me lo da justo en la cabeza, nunca dio un tiro tan preciso, y después dice, disculpa, lo hice sin querer. Ya sabemos que no es así, pero no se lo voy a decir. No le voy a dar a la cara a decir al revés, le diste bien en la diana. No le puedo decir poquito se eso. dice, ¿eh? Yo soy de las que lo dicen de forma de chiste, ¿no? Para el A humor, mí para... me parece que es mejor no molestar a la gente. Uno, Bueno, además, yo porque creo que uno hay que cuando lo decirlo sabe. en humor. O sea, yo soy más partidaria, si Bueno, no, tú revienta. eliges ahí el chiste, Sí. pero es que molestas a la gente. Bueno, pero a mí Revientas también me a ha alguien. molestado ese tiro, me ha molestado a mí, ¿por qué me tengo que callar? Entonces me someto al otro, ¿no? No, no me someto al otro. El Callo otro como tiene si no sus hubiera pasado sentimientos nada. hostiles ¿Qué y ha no pasado? las voy a cambiar. Bueno, pero si, pero a ver, pero si no es como si tú, Bueno, pero que tú tienes esa actitud, no te tienes que defender. bueno, pero si no es como si tú fueras cómplice de eso. Te hace y haces como si no pasara nada, ¿no? Ha Bueno, pero pasado. es que su acto es el acto de él. Bueno, pero lo he recibido yo y a mí me ha molestado. No me tengo por qué callar porque eso me va a producir a mí una situación en la que me voy a encontrar mal, ¿no? También es como Bueno, cada entonces si uno te se molesta juega que en los eso. otros tienen sentimientos hostiles hacia ti, Bueno, pero yo lo pues resuelvo con el chiste, ¿no? Es por eso que cada uno tiene esa diferencia. Hay otros que se callan y bueno, otros que pero necesitan que está decirlo en forma de bien. humor porque eso amortigua las relaciones, ¿no? Si no me quedo con la tensión ahí y al final reviento, ¿no? Ajá. Que cada uno tiene esa sutilidad, ¿no? También esa flexibilidad en la que te hace ser más sano o menos. Si no te quedas con eso, te quedas callado, enquistado y se lo echas a cada tanto en cara porque mira lo que me hiciste aquel día, ¿no? Es un poco de realizar esa situación que, ojo, que es cotidiana, que nos pasa a todos. Que puedo ser yo la que lo reciba o yo la que lo dé, ¿no? Sin darme cuenta, entre comillas, pero forma parte del ser humano. Es aceptar eso y derivarlo de otra manera, si no me quedo ahí con esa cosa vengativa, agresiva, de que mira lo que me has hecho, ¿no? Y no lo puedo disolver. Bueno, claro, sí. Gracias por avisarme. ¿Ves lo que tiene esta cosa de poder hablarlo? Y qué maravilloso también, ¿no? No somos tan buenos, tenemos también esa maldad en nosotros. Y claro, lidiar con eso, el no querer ser perfecto, racionalizarlo, es terrible porque si no construyes un delirio en ti, ¿no? Una vocecita que te está cada tanto martilleando. Yo porque pensaba, hay gente que dice, no, no le quiero perdonar. Hay gente que lo dice, ¿no? Esto es No quiero imperdonable. perdonar. Entonces, porque como si perdonar fuese darle algo a alguien. Cuando perdona, se libera uno. No es que le das nada al otro. Es que te liberas tú. ¿No? Perdonar, callar y olvidar, es que porque si no, toda la bronca te la quedas tú. Perdón, pero también depende, porque una vez Bueno, vale, pero si es insistente, bueno, pero ¿qué haces con una persona que insiste en darte golpes? o te quitas de ese lugar de masoquista o, Ah, bueno, eso es otra cosa. claro, es que si Eso a veces se cuando... hace, el perdón a veces es para dar permiso para que lo vuelva a hacer, ¿no? Es como una conducta repetitiva, ¿no? Una manera.
repetitiva de mostrar su perversidad ante una situación donde hay un acuerdo en el que y tac, mira, Bueno, pero que eso ya es, sí, sí, es verdad, que después hay, pero yo creo que de todos modos, porque si yo perdono, no sé si es dar la oportunidad, porque ¿qué quiere decir perdonar? También eso también habría que ver, ¿no? Porque no es perdonar y aceptar, sino habría que ver qué quiere decir perdonar. Porque si yo me libero, es decir, que yo me libero de eso, es decir, que ya no me siento implicada, ya no tengo participación en el mal acto del otro. sí, Entonces el otro me ha dado un golpe, ¿no? Me ha dado un golpe, yo le perdono, pero no para que vuelva a repetir, yo le perdono para liberarme, para no lo que tú decías, para no tenerle rencor, porque si no llevo el rencor. ¿no? Si no le perdono, ¿Qué llevo el rencor pasa? en mí. Si no seríamos hipócritas, claro, es que hay cosas que van a pasar, porque somos humanos y sabemos que las relaciones más cercanas generan un pozo de hostilidad y de rencor, precisamente por los pequeños matices de las relaciones. Entonces, a cada tanto va a acontecer eso, si no lo podemos resolver de una manera más civilizada o utilizando esos recursos, ¿no? Que son inconscientes, que tenemos que decirlo, no es que yo se me meta y tengo en esta situación, tengo que hacer tal otra. No, es que si tú estás bien contigo mismo, ¿no? Vas a generar esa flexibilidad que te va a permitir lidiar con situaciones en las que a otras personas le produce un delirio o una paranoia o que ya esto es imperdonable y te genera una estructura obsesiva que, claro, que ya depende cómo uno resuelva esas cosas en uno mismo y en los demás. Es darnos cuenta también que somos humanos y que todos padecemos de eso. Y que si uno hace como si no le pasara nada, como si eso a mí no me pasa, yo soy perfecto y estupendo, yo soy muy bueno, pues claro, ahí vemos que caemos en quedarnos Por eso que encasillados es y querer encasillar al otro. importante para todo aquel que lo desee estudiar psicoanálisis, porque eso nos permite darnos cuenta un poco de cómo esa condición humana nos Ah, condiciona. qué Claro, nos maravilloso. condiciona, pero que es una condición humana que no tiene que ver con lo que nos han dicho en la escuela, Qué va. sino que tiene que ver con otro tipo de condiciones. Entonces, estudiar al ser humano Mm, con su condición más verdadera, por lo menos en el siglo XXI, con todos los descubrimientos que se han hecho hasta ahora, que mm, quizás dentro de 2 siglos descubren otra faceta y hay que reactualizar esa condición humana, por supuesto, pero por ahora la más amplia definición del humano la propone el sí, psicoanálisis. No hay una definición más amplia que el psicoanálisis, que toma en cuenta el cuerpo y la mente. total. Todo. Digo que es La relación como, y la posición también que tenemos también frente, que esto lo voy a dejar ahí para que abramos ese melón otro día, frente a nuestra posición edípica, ¿no? Frente a nuestra posición esa posición infantil y cómo se actualiza en nuestra realidad. Eso es otro tema aparte, que lo vamos a dejar para otra. ¿Ok? Bueno, Cle, muy bien. muchísimas gracias. Estoy muy A ti, contenta. Laura. Un Continuemos. abrazo a todos. La 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 y poderme enamorar. ¿A qué llamamos poesía cuando hablamos de poesía? ¿Para qué sirve? Poesía hay distintas definiciones, ¿no? Entonces, Miguel Óscar Menasa, el director de nuestra escuela, decía que la poesía es una manera fuerte de estar en la vida, que es donde se ve la verdadera historia de los pueblos, porque es una manera de escribir que no entienden los poderosos, todo pragmáticos, todos aquí y tal. Entonces, la poesía es una especie de código por donde se filtra la verdadera historia, lo que realmente está pasando, que ellos no, en general no entienden. Hay algunas excepciones, pero sí. Luego Leopoldo de Luis decía que la poesía es respirar por la herida. Es una manera de poder seguir viviendo cuando la herida sería que somos mortales, que nos vamos a morir. Entonces,
respirar es eso que te impulsa a seguir viviendo, ¿no? Porque lo vas a dejar de herencia para otras generaciones, para otras personas. Es una enseñanza, siempre es una enseñanza, aunque no es racional, no es, digamos, normal el lenguaje, ¿no? O sea, decir que el cielo es cuadrado es una imagen que no entra en la razón, no encaja, pero es una manera poética que te dice mucho más que si dijeras el cielo es azul porque las nubes, el oxígeno, ¿no? Entonces el cielo es cuadrado es una linda manera de definir una sensación, ¿no? Como coordinadora de un taller de poesía, ¿qué de importante es el grupo en el desarrollo del poeta o la poeta? Tiene mucha importancia porque es, primero nos educa, somos uno entre varios, no somos el primero ni el último en el grupo, nosotros nos ponemos en círculo en la escuela porque en ese vacío que se forma en el centro es donde se puede dar la combinación, el cruce de palabras de uno de otro, donde realmente puede darse el conocimiento. Entonces el grupo es muy importante, primero por eso, porque nos educa, y segundo porque crea sujetos. Es una manera de crear sujetos al grupo, sujetos a la palabra, ¿no? No individuos, que eso es una palabra que está muy de moda. No somos individuos. En primer lugar, somos divididos. Estamos divididos entre consciente e inconsciente, ¿no? Y el grupo utiliza eso para crear sujetos. Sujetos quiere decir un compromiso, un pacto, ¿no? De trabajo de cara a la escritura. ¿Qué diferencias con otros talleres hay en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero? Yo estaba pensando si hay alguna similitud, pero vamos, diferencias bastantes, en el sentido de que lo que nos interesa es el viaje, no el resultado, ¿no? El viaje que cada uno hace para ir construyendo su poeta, su propio poeta. Entonces, cuando alguien llega a un taller es como un bebé o una plantita, un esqueje, que hay que dejarlo crecer. No se le puede empezar a podar directamente, porque si lo podas, te quedas sin planta. Entonces hay que dejarlo crecer, hay que hacer que se fortalezca. ¿Esto cómo se hace? No reprimiendo, no dictando normas. La única norma es que tienen que acudir al taller y traer las tareas escritas. Ya al cabo de los años, si el tipo incide en una repetición, a los 2 o 3 años le puedes decir, mira, has repetido la palabra mamá o papá 2 veces en el mismo verso, entonces eso corrígelo. Pero ya cuando el poeta está un poquito fuerte, porque no hay que confundir el poeta con el ser humano. Uno puede llegar a los 50 años a un taller y tener el poeta apenas naciendo, ¿no? Entonces, igual que con cualquier función humana, ¿no? El cocinero, el conductor, todos. Hay que dejar crecer y asentarse todas las funciones. Entonces, primero eso, tenemos la paciencia suficiente para que el integrante crezca, porque no se trata de llegar, sino del camino. Hay que disfrutar del camino. Igual que los nenes cuando aprenden a hablar, cometen un montón de errores y disfrutan, y cuando encuentran una nueva palabra se ponen todo contentos y demás, pues a un integrante le pasa lo mismo. ¿No? No hay que censurarle, no hay que corregirle. Yo he tenido varios casos, ¿no? De juguetes rotos, por decirlo de alguna manera, que venían de otros talleres y que les censuraban y, bueno, hoy día son gente más o menos grande, ¿eh? Que ha crecido un montón y que está súper feliz, porque hay que dejar a la gente que crezca. Igual que los niños. Menasa decía que la única educación para un niño es dejarlo crecer. Es lo único que hay que hacer, ¿no? Imponiéndole a la ley, claramente. En un niño y en un integrante la ley es, tienes que hacer las tareas, tienes que pagar el taller y tienes que asistir. Lo que escribas no depende de nada. La poesía es autónoma, depende de las lecturas que hagas, únicamente, que es lo que te va creando, es el alimento del pequeño poeta, la lectura. Entonces luego, claro, si haces eso, seguro que a los 2 años tienes una fluidez bastante interesante a nivel poético, ¿no? Es
yo creo que es la principal diferencia, porque sabemos que la poesía no es una cuestión consciente, es un efecto inconsciente. Entonces no se puede moldear desde la conciencia. Hay que dejar que el poeta ahí vaya haciendo su historia y vaya formándose y vaya con las lecturas procesando como puede, ¿no? Entonces esa es nuestra principal diferencia, que tenemos incluido el inconsciente en los sujetos. La 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 y poderme enamorar. Poema de Víctor Jara. El martillo. Oh hermano, si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche. Por todo el país, alerta el peligro. Debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, golpearía en la noche por todo el país. Alerta el peligro. Debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche por todo el país. Alerta el peligro. Debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo y tengo una campana y tengo una canción que cantar por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz.